Hermanitas, muy buen día. Seguimos con esta serie de pruebas y tentaciones. Ayer veíamos esa libertad que Cristo nos dio, y si ya entendimos y si ya fuimos verdaderamente libres, pues vamos a dejar que Dios aún nos quite todo lo que nos estorba. Aún nuestro nombre, como decía, como Abraham, que le cambió su nombre, y a Sarai. Y bueno, hermanas, el día de hoy seguimos con el tema 2. A este tema le puse de título Su fidelidad, es grande. Y bien, nosotros sabemos muchos atributos de Dios. Sabemos sus atributos, pero aquí lo importante es que debemos imitar sus atributos. Y en esta ocasión, su fidelidad es grande. Su naturaleza de Dios es ser fiel. Y debemos saber y entender que aunque nosotros seamos infieles, pues debemos de practicar cada vez más la fidelidad. Y nosotros, en este andar, en este nuevo nacimiento, en este ser libres, en Cristo, no como dice en su palabra, no para usarlo para pecar, claro que no, sino que nosotros vamos a ocasionalmente o vamos a pecar porque vivimos aún en esta carne. Pero, como ya sabemos, no practicamos el pecado. Y que mi Dios, Él es fiel. Siempre, todo el tiempo, Él es fiel. Como les digo, nosotros pudimos ser infieles, caímos, tendremos una consecuencia, un resultado, pero nuestro Dios permanece fiel. Y no porque no lo merezcamos o no, sino porque su naturaleza de Él es ser fiel. Así nosotros, en cada prueba que pasemos, si nos equivocamos, debemos de volver y de entender que debemos imitar su fidelidad de Dios. Y por ponerles un ejemplo de dos amigas, ¿no? Aún más dentro del matrimonio. Si la otra persona es infiel, bueno, es su naturaleza, pero nosotros ni vamos a tomar revancha, ni vamos a imitar, porque si ya nacimos de nuevo y somos libres, nosotros sabemos que debemos imitar la fidelidad, no la infidelidad. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia, ahí en el libro de Proverbios 3, del 3 al 6. Y vamos a leer esta porción en Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar a tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y aquí en este primer versículo nos está diciendo que no permitamos que la lealtad ni la bondad nos abandonen. ¿Y cómo nos podrían abandonar? Pues no practicándolo. Hermanas, Dios en su fidelidad, antes de enviarnos a hacer algo, Él se da a conocer. Y así fue desde el principio, porque así es su naturaleza, fiel. Es como cuando Caín y Abel, sus padres, Adán y Eva, les enseñaron cómo había Dios pedido esas ofrendas. Mas sin en cambio Caín decidió llevar frutos, pero porque Dios ya se había dado a conocer. Dios ya le había dado instrucciones a Adán y Eva de cómo quería esas ofrendas. Y aquí Caín decidió desobedecer llevando frutos, por eso Dios vio mal su ofrenda. Y Abel llevó lo correcto, que era un sacrificio de animal, de los mejores de sus animales. Y Dios vio bien su ofrenda porque estaba obedeciendo. Entonces sigamos su consejo, obedezcamos, sigamos este consejo en Proverbios, que nunca nos permitamos
que la lealtad y la bondad nos abandonen. Así de que escribámoslas en lo profundo de nuestro corazón, y en lo profundo para que no se vayan, no por encimita, no, en lo profundo, práctica y más práctica para que estén en lo profundo de nuestro corazón. Y entonces tendremos el favor de Dios. Y ante la gente también tendremos una buena reputación. Y vamos a leer ahí en 2 Corintios 8:21. Dice en Nueva Traducción Viviente: tengamos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Y es como les decía, no solamente lo sabemos y hasta ahí, no. Lo sabemos y tenemos que practicarlo, por eso son las pruebas. Porque si estoy viviendo una prueba en mi matrimonio, debo de ser pues fiel, primeramente para que tenga ese cuidado de ser honorable delante del Señor, y para que, como dice en Proverbios, que hallaré el favor de Dios y también el de los hombres. Si estoy siendo pasada por prueba en cualquier situación, en cualquier circunstancia, tenemos que practicar la fidelidad, porque es saber y hacer. Es como nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no solamente, y sí lo podía hacer porque en muchos ejemplos pasaba nuestro Señor Jesús y tan solo con tocarle su manto, con su presencia de santidad, él sanaba. Pero Él nos dio el ejemplo de hacerlo, de hablarlo. Sabemos que Él tiene el poder de, con solo pensarlo o decirlo con su palabra, se hacen las cosas. Pero nosotros, como personas por naturaleza caída, tenemos que practicarlo más y más y más hasta que superemos cada prueba. Y gloria a Dios que nos sigue reprendiendo, exhortando, y tengamos cuidado de atender su voz para que nos siga hablando y ir siendo perfeccionadas. Como les digo, su naturaleza de nuestro Señor es la fidelidad. Entonces, como dice en el versículo 5, que nos fiemos, que confiemos en sus mandatos, que confiemos en su palabra, que confiemos en lo que nos está mandando, y como resultado tendremos eso, el favor de Dios. Aún también si no obedecemos, pues tendremos nuestra consecuencia, pero es reconocerlo en todo nuestro camino, en todo nuestro camino. No dar paso sin pedir su opinión, no dar paso sin pedir su consejo. Y solo así Él enderezará nuestras veredas. Así de que, como dice en el versículo 7, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Dios y nos apartemos del mal. Y así como les digo, su fidelidad nunca cambia. Nosotros somos las que desobedecemos en ciertas ocasiones, pero si ya nos dimos cuenta, pues vayamos a ese Dios fiel, porque nuestro Señor, a un corazón contrito y humillado, que permite que Él lo moldee, jamás será apartado. Y es que un pecado lleva a otro, como les decía de Caín, por no ser fiel a su mandato de Dios, tuvo envidia y celos de su hermano. Y aún peor, sabemos que pues fue un asesino también. Así que es mejor abstener nuestra carne de las infidelidades, porque como dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama y el cual también lo hará. Que Dios les bendiga, hermanas.